Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ahora sí, vamos con las noticias de las 7:30, con la ayuda de don Guillermo Díaz. Comenzamos este tramo informativo contándoles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha pedido ayuda a la Unión Europea por la dana que azotó el sureste de la península, a pesar de que el sábado, en su segunda declaración tras la tragedia, dijo que ya había iniciado los trámites. 4 días después de esas declaraciones y cuando se cumple una semana de la dana, el gobierno todavía no ha formalizado la petición de ayuda formal en la Unión Europea en el marco del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de Europa. Recordemos que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea cuenta con 1.144 millones de euros disponibles para ser utilizados en este tipo de situaciones. De todas maneras, pese a no producirse la solicitud formal de esas ayudas a Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mantenido varios encuentros en la capital comunitaria para abordar las posibles formas que tiene la Unión Europea de ayudar a España. Unas aproximaciones de las cuales hasta el momento no se ha producido ningún avance. O sea, vamos a ver, que me quede a mí claro cuál es el procedimiento, sé dónde hay que poner el sello, la póliza, todo eso. Resulta que el gobierno está intentando quitarse la responsabilidad, dice que es cuestión de Mazón, de la Generalidad Valenciana, pero cuando Francia resulta que que ofrece ayuda, el ministro del Interior, Marlaska, es quien la rechaza, en lugar de darle el teléfono de Mazón para que sea Mazón el que juzgue si le hace falta o no le hace falta. Y resulta que está Álvarez en la Comisión Europea negociando a ver cómo nos ayudan, pero tampoco nos informa. ¿Le ha informado a Mazón? ¿Ha llevado a alguien del gobierno valenciano? Porque si dice usted que la responsabilidad es de Mazón, ¿qué narices hace usted negociando nada? Tendrá que mandar a Mazón, ¿no? Yo es que me pierdo aquí en todo esto. ¿En qué quedamos? ¿Es Mazón el que lo tiene que llevar o son ustedes? Y luego resulta que la Unión Europea tiene mecanismos de ayuda material, 1.300 millones para ayudar a zonas afectadas, pero aparte tiene también ayuda personal, es decir, hay un centro de coordinación de emergencias de la Unión Europea. Bueno, pues el gobierno han pasado 7 días de la tragedia y todavía no ha formalizado la petición. Podía desde el minuto 1 haber solicitado ambas ayudas a la Unión Europea, económica, oye, esto tal, entonces ve mandándonos dinero. Y segundo, haber movilizado a los equipos de respuesta coordinada de emergencias de la Unión Europea, pero tampoco. ¿A ustedes les parece normal esto? Lo dije ayer y lo reitero, Sánchez estaba jugando a retrasar al máximo la ayuda para que se enmerdara la situación y culpar a Mazón. Y de esa manera tener ahí un pim pam pum al que atizarle y quitar el foco de la corrupción de Sánchez. Es a lo que suena todo. Esa no ayuda, ese no movilizarse, ese no tomar el mando inmediatamente. O sea, para fastidiar a Ayuso sí se podía decretar un estado de alarma para Madrid. Pero para ayudar a los valencianos, eso, si no nos lo piden, si necesitan más recursos, que los pidan. Vamos, me parece criminal lo que ha hecho el gobierno y creo que la mayoría de los españoles, votantes del PSOE incluidos, también. Hoy hay alguna encuesta en los medios al respecto. Bueno, se lo comentaba en el bloque de noticias anterior, Mazón ha pasado al contraataque, viendo que le intentan echar a él la responsabilidad, pues dice, vamos a ver, que puedo haber cometido errores, pero que yo pedí las cosas a tiempo y, oiga, a mí la información que me llegó sobre la alarma, pues era una basura. Escuchen. Continúa el cruce de declaraciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de la Comunidad Valenciana. Ayer mismo, en Herrera en COPE, Carlos Mazón aseguró que él había pedido el martes a las 3 de la tarde la intervención del ejército en las zonas afectadas. Claro que estaba pedida desde el principio el mayor nivel de despliegue necesario. Desde que a las 15:21
se está pedido. ¿Cómo va a depender el presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Bueno, nos veíamos obligados a decirlo también a través de los medios de comunicación, pero para explicárselo a la ciudadanía. Esto solo puede ratificar cualquier mando del ejército, ¿no? El presidente de la Comunidad Valenciana también aseguró que la Confederación Hidrológica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, desactivó 3 veces la alerta hidrológica del pasado martes y a su vez afirmó que el mensaje de aviso a la población se envió media hora después de que se les hubiera trasladado la alerta hidrológica. Una semana antes se reforzaron los efectivos, como siempre que hay alerta roja, porque desgraciadamente tenemos muchas alertas rojas meteorológicas. Pero la hidrológica, la de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos hasta ese momento, insisto, después de 3 desactivaciones previas. Frente a estas afirmaciones, el gobierno se ha defendido a través de la ministra de Defensa, Pilar Alegría, quien contraatacó a Carlos Mazón, asegurando que la UME estuvo desde un primer momento a disposición de la Generalidad Valenciana. Yo creo que el teniente general Marcos, el jefe de la UME, la ha contestado adecuadamente. Yo le pediría al señor Mazón, sin entrar en ningún tipo de polémica con él, que se dedique a coordinar adecuadamente lo que está ocurriendo. Él sabe perfectamente que la UME estuve desde el primer momento y él sabe perfectamente que la UME, que implica a todas las Fuerzas Armadas españolas, han estado siempre a disposición de que la Generalitat diera las instrucciones adecuadas. Bueno, hoy distintos medios publican los mails que la Confederación Hidrográfica del Júcar mandó. Aquí, pues nos hemos encontrado con un problema curioso. La EMET dice que ellos que avisaron. Avisaron de que iba a haber unas lluvias torrenciales, pero de bastante menor nivel de lo que luego fue. Y avisaron de que a partir de las 6 de la tarde que la alarma se desactivaba, la alarma de lluvias. Las lluvias son una cosa, pero claro, el agua cae y empieza a confluir en los arroyos y empieza a montarse un caudal enorme y eso tarda un tiempo. Con lo cual puede haber desaparecido la lluvia y no haber llegado todavía la riada a los pueblos de abajo, porque se está montando lo que no está en los escritos, aguas arriba. Y entonces, ¿quién se encarga de ver lo que está pasando en los arroyos? La Confederación Hidrográfica del Júcar. Y resulta que la Confederación Hidrográfica del Júcar estuvo hasta prácticamente las 4:30 de la tarde diciendo que el caudal de los arroyos estaba bajando y que no pasaba nada. Y luego, de repente, a las 18:49, ya manda un mail diciendo que está otra vez creciendo y que crece a mucha velocidad. Punto. Un mail de una línea diciendo eso. Estaba a las 18:50 con un caudal, el arroyo este que al final ha terminado desbordándose y ocasionando toda la catástrofe, estaba con un caudal de 2.200 metros cúbicos por segundo. 4 veces lo que desemboca el Ebro en el mar. 4 veces. Y eso lo manda la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 18:50. Con un simple mail diciendo, está creciendo otra vez mucho esto. Tócate las narices. O sea, en lugar de decir, oiga, esto está fuera de control, desalojen a todo el mundo, pues manda simplemente el mail diciendo que hay mucha agua y está creciendo. ¿Actuaron mal? Pues probablemente no, porque claro, ¿cuál es la misión de la Confederación Hidrográfica del Júcar? Pues simplemente medir. Tienen ahí un aparato, aguas arriba del arroyo que al final terminó originando la catástrofe, que dice, pues están pasando tantos metros cúbicos por segundo. Y ya está, y la Confederación Hidrográfica del Júcar pues da ese dato. O sea, los de la EMET dan el dato de cuando llueve y a partir de ahí no es negocio suyo. Los de la Confederación Hidrográfica del Júcar dan cuántos metros cúbicos por segundo están pasando y a partir de ahí ya no es negociado suyo. Y eso tiene que llegar a emergencias y entonces es emergencias de la Comunidad Valenciana quien, cogiendo esos datos, tiene que decir, Dios mío, se avecina una tremenda. Y
el mail es de las 18:50 y luego pues el tiempo que lo procesaran, y dice Mazón, a mí me llega la notificación media hora antes del SMS. Y probablemente tiene razón. Aquí cada uno tenía su negociado. La EMETS, una vez que ha informado de cuánto va a llover y de cuánto ha llovido, pues ya no es asunto mío. Y la Confederación Hidrográfica del Júcar, yo una vez que ya he medido, tampoco es asunto mío. Y el caso es que al final, unos por otros, no hubo nadie que dijera, señores, que no es que se esté desbordando aguas arriba el arroyo, es que está pasando 4 veces el agua que el Ebro desemboca en el mar. Y el arroyo no está preparado para eso. No hubo nadie con sentido común, con 2 dedos de frente, que dijera, oiga, que se avecina una catástrofe. Pues no lo hubo. No hubo nadie que fuera capaz de ganar pues 1 hora, 2 horas cruciales para haber dicho a toda la población que abandonara las zonas bajas y se refugiara en los áticos de los edificios. No hubo nadie. Cuando todo esto pase, pues va a haber que ver el tema de las alertas, porque evidentemente el sistema no funciona y probablemente ninguno de ellos pues sea responsable. Y ese es el problema. Nadie es responsable. Yo termino una vez que hablo de cuánta lluvia ha caído. Yo termino una vez que hablo de cuánto está pasando por el caudalímetro. Pues muy bien, hombre. Pues gracias a que nadie se sale de su convenio colectivo, pues hay 217 muertos por el momento. En fin, el caso. La otra parte de lo que decía Mazón. Él pidió el martes a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias. Y entonces dice el gobierno, solo nos pidió la movilización de la Unidad Militar de Emergencias. No, hemos escuchado antes al teniente general retirado que fundó la Unidad Militar de Emergencias y que dice cómo son las cosas. La Unidad Militar de Emergencias no es una cosa que dicen, oiga, mándenme 1000 soldados, venga, aquí, la pala, a desescombrar. La Unidad Militar de Emergencias es una vanguardia del ejército que va al sitio, por supuesto, a empezar la ayuda, pero va a otra cosa mucho más importante, que es a evaluar las necesidades. Entonces, la primera misión de la Unidad Militar de Emergencias, que es la vanguardia, que es el grupo de exploración, es decir, oiga, que esto es una puñetera catástrofe, que aquí hacen falta 30.000 efectivos del ejército. Hacen falta zapadores, hacen falta sanitarios, hace falta, por supuesto, gente de logística que empiece a enviar aquí agua y comida, porque es que hay gente que no tiene ni agua ni comida. Es decir, eso lo tenía que haber hecho la Unidad Militar de Emergencias. Y el gobierno escudándose que es que Mazón no había pedido más. ¿Cómo que no había pedido más? Que eso es responsabilidad de la Unidad Militar de Emergencias, que es responsabilidad del gobierno central. ¿Quiénes son los expertos en atención de emergencias? ¿Mazón? Pues no, la UME. Luego será la UME la que llega al sitio, evalúa la situación y dice, la lista de necesidades son estas. Qué lástima que ayer nadie le preguntara en la rueda de prensa al general de la UME, por favor, ¿me puede decir cuál fue la evaluación de situación y qué necesidades comunicó usted a Defensa que hacían falta? ¿Cuántos efectivos pidió usted movilizar al llegar y ver cómo estaba el panorama? ¿O no pidió movilizar a nadie el general de la UME? En fin, bueno, lo de Paiporta. Lo dije ayer, tenemos un rey que no nos lo merecemos, tenemos un rey con una categoría moral y una valentía y un saber estar y un saber ejercer su profesión, que vamos, ya lo quisieran todos los países del mundo mundial, y no excluyo a ninguno. Tenemos a un jefe del Estado ejemplar. Escuchen lo que pasó en la visita a Paiporta. La seguridad de la Casa Real pidió al rey Felipe VI en 3 ocasiones que abandonara Paiporta por los incidentes y él se negó, en lo que se puede afirmar que ha sido el momento más tenso vivido en la corona desde la llegada al trono de Felipe VI hace ya 10 años. El equipo de seguridad de la Casa del Rey, dirigido por el general Miguel Herraiz, vestido de paisano y al lado del jefe del Estado, se enfrentó en Paiporta a algo a lo que no estaban acostumbrados y el dispositivo funcionó
a la perfección. La visita de los Reyes a la zona cero de la catástrofe contó con el visto bueno del gobierno desde el jueves de la semana pasada, un día después de lo ocurrido. Desde la zarzuela se entiende que el error fue haber tenido que interrumpir las labores de los voluntarios para que la caravana pudiera tener paso para llegar al lugar. Aseguran que desde ahí se empezó a generar la animadversión de los presentes. Tenemos un rey que, enfrentado a una situación terrible, tuvo la serenidad de ánimo para saber cómo comportarse y hacerlo. Pónganse ustedes en la piel de los encargados de seguridad del rey. Se encuentran con una multitud enfurecida que está tirando barro, que está tirando piedras a la comitiva. Y claro, puestos en la piel de alguien de seguridad, dices, oye, ¿y si aquí algún loco le da por pegarle una cuchillada al rey o algo por el estilo? Entonces le pidieron por 3 veces al rey: vámonos de aquí. Y el rey, pónganse ustedes en su piel, seguro que era también consciente perfectamente del riesgo que corría, de que podía haber por ahí algún loco que le diera por darle, por ejemplo, una cuchillada. Y sin embargo, dijo, aquí me quedo, porque aquí es donde tengo que estar. Con 2 narices. Hoy hay una crónica que les invito a ustedes a que no dejen de leer, de Pelayo Barro, en OK Diario, contando cómo fue la huida de Sánchez. Excelente la crónica. Resulta que llegan las comitivas, se unen, ahora dice la Casa Real, aquello fue un error, se unen las comitivas y entonces aparece por ahí una comitiva de no sé cuántos coches oficiales, los del rey, los de Mazón, los de Sánchez, y claro, tienen que cortar el tráfico, molestar a los que están ahí limpiando, y aquello contribuye a acrecentar el malestar. Aparcan a 100 metros de la plaza principal de Paiporta y empiezan a avanzar hacia la plaza, y cuando están a unos 50 metros empieza el lanzamiento de barro y piedras. Y entonces Pedro Sánchez, el cobarde, se da la vuelta y se larga a su coche. Y deja tirado ahí al rey con Mazón. O sea, ante una situación previsiblemente peligrosa, Pedro Sánchez se da la vuelta y huye. 50 metros antes de llegar a la plaza del pueblo, y el rey dice, no, yo continúo. Y Mazón se queda con él, la reina se queda con él, y hace frente el rey y la reina a la situación pues con una maestría terrible, a pesar de que supongo yo que estarían consternados, alarmados y tendrían miedo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y Sánchez se da el piro. Y hay una foto cuando después el rey ha terminado su visita, que estuvo media hora hablando con los vecinos, con distintos grupos, abrazando a gente, transmitiendo ánimos, dando explicaciones, pidiendo perdón por la actitud del Estado. Cuando al final van y se reúnen todos en el centro de coordinación, seguro que han visto ustedes la foto que está circulando por WhatsApp y por las redes a toda velocidad. Están los 4, Sánchez, Mazón, el rey y la reina. Y si se fijan ustedes en los zapatos, hay 3 que los tienen manchados de barro, que son Mazón, el rey y la reina. Los zapatos de Sánchez están impolutos. Qué pedazo de cobarde es este tío. O sea, parece mentira que este hombre haya podido llegar a presidente de gobierno cuando carece de toda categoría moral. Los otros se quedaron allí a mancharse de barro y a hablar con los vecinos, y él, 50 metros antes de la plaza del pueblo, se dio la vuelta en cuanto vio que esto se complica, sacadme de aquí, y se va hacia su coche. En fin. Bueno, ¿cuál es el estado de ánimo en la población? Pues yo les aseguro que lo que veo en las redes y lo que veo en la calle, y he hablado con gente, es una indignación absoluta. Porque es que lo que ha pasado es indefendible desde cualquier punto de vista. O sea, dejar tirada a la gente que mientras lo pierde todo, su familia, sus coches, sus negocios, su casa. Escatimar la ayuda.
empezar a invocar protocolos para no dar la ayuda, salir luego en plan, pues no sé, inhumano, a decir, y si quiere más recursos que los pida. 3 días estuvo un paralítico flotando en el agua porque nadie iba a rescatarle. 3 días, Pedro Sánchez. Y tú regateando la ayuda a Valencia y tratando de quitarte el marrón de encima. Posiblemente ustedes estén viendo las televisiones y viendo lo que dice la gente, que las televisiones entrevistan al azar por la zona. Les pongo un ejemplo, pero es que hay muchos. O sea, a Sánchez, pues, en fin, algunos se acuerdan de su madre con más delicadeza y otros se acuerdan de su madre con menos delicadeza. Por ejemplo, esta señora que me llamó mucho la atención lo que decía, que es una hermana de uno de los desaparecidos en Albacete. Como bien dice don Luis, son muchas las historias de personas que lo han perdido todo por la catástrofe de la Dana. Varios medios de comunicación han estado presentes en diferentes puntos de la tragedia, donde los afectados han manifestado su sentir con la labor del gobierno ante lo ocurrido. Muchos apuntan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Soluciones de por qué no llegó ese aviso. Claro. Pues Pedrito, ¿por qué no llegó el aviso? Claro, pues Tamara. Ojalá te ahoguen en tu propia mierda, porque otra cosa no podemos decir. Esta mujer visiblemente afectada no se guardó ninguna palabra a la hora de referirse a Pedro Sánchez ayer durante el programa Más Espejo de Antena 3. Ojalá te ahogues en tu propia mierda, le decía esta mujer a Sánchez. Yo creo que el PSOE no ha valorado adecuadamente la situación. Siguen tratando, encima de que no hacen nada, encima de que han dejado tirados a los valencianos, siguen tratando los medios de comunicación amigos de propalar mentiras, de que no, esto es una conjura neonazi para atacar a Sánchez en Paiporta. Sois idiotas, tíos, de verdad. O sea, habéis perdido el contacto con la realidad. Salid a hablar con la gente. Bueno, no hace falta, las televisiones lo están haciendo. Y mirad lo que dicen de Sánchez. Ojalá te ahogues en tu propia mierda. Porque eso es lo que sienten algunos. Los que más han perdido. Por ejemplo, esta mujer, cuyo hermano está desaparecido. Y ahora hablaremos de los desaparecidos. Pero antes, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en Valencia. Precisamente hoy martes en el Consejo de Ministros está prevista la aprobación de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en la región más castigadas. Esto implica que una semana después de la catástrofe, que ya se ha cobrado más de 210 vidas contabilizadas como oficiales y cientos de desaparecidos, el Gobierno no haya activado el nivel 3, lo que supone que la gestión de la emergencia sigue en manos de las administraciones autonómicas afectadas. Las más de 200 víctimas mortales no son suficientes para que el Gobierno de Sánchez decrete la emergencia nacional. Además, también hemos publicado en las últimas horas 2 vídeos sobre la labor tan heroica y buena que ha realizado y que está realizando todavía la organización juvenil Revuelta, que ya ha conseguido recaudar más de 1.000 toneladas de ayuda para los más damnificados. Pendientes también, evidentemente, como no puede ser de otra forma, de Estados Unidos, donde esta noche, este 5 de noviembre, se celebran las elecciones presidenciales. Hoy en Gaceta, Pedro Fernández Barbadillo nos habla de Vance y Walz, 2 candidatos a la vicepresidencia. Además, Antonio O'Mulony, que ya saben se encuentra en Washington cubriendo toda la información para Gaceta, nos hace un artículo de análisis en el que estudia si se pueden manipular las elecciones de los Estados Unidos, además de muchas otras noticias que también tienen que ver con este tema, y nuestras columnas de opinión, que recomiendo como siempre, y que este martes están firmadas por Hughes, José Javier Esparza. Muchas gracias a todos y feliz martes.
Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8, con algo que está empezando a resultar inquietante, que es la la ocultación de los datos. ¿Por qué narices no publica? Llevamos una semana desde la catástrofe el gobierno el número de desaparecidos. ¿Por qué nos oculta datos a los españoles? Pausa y lo comentamos.